Buenas tardes, feliz lunes a todos, a todas. Raimundo, bienvenido. Hola Vivi, muy buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos siguen en nuestro live de todos los lunes. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Qué gusto tenerte por acá. Antes de empezar, porque tenemos un tema hoy súper importante, súper interesante, pero antes de empezar, voy a irles compartiendo pantalla mientras tanto, pero queríamos contarles que el otro día el equipo de actualidad tributaria hizo como una encuesta a todas las personas, digamos, a nuestros clientes y contestó mucha gente, lo agradecemos. Y una de las cosas que más, digamos, como que más nos dijeron que dijeron en diversas ocasiones fue que les gustaba mucho este espacio, que lo hiciéramos más seguido, que lo hiciéramos más largo, que entonces primero queremos agradecerles a las personas que nos ven, eh, porque nos emociona mucho saber que les gusta este espacio. Nosotros de verdad que lo hacemos con mucho cariño y entonces, bueno, como parte de esto, queríamos como prepararlos también y contarles un poquito. Se ve la imagen, ¿right? ¿Se ve bien? ¿La podés leer? Perfecto, entonces queríamos compartirles a ustedes, vamos a hacer un poquito más pequeño, cuáles son los próximos lives que vienen. Entonces, para que nos acompañen todos los lunes y estén preparados, entonces a partir de los próximos lunes, hoy vamos a hablar con Raimundo de la declaración de sociedades inactivas, el próximo lunes 29 de abril sobre precios de transferencia y la obligación del archivo maestro, eso como siempre con Zaira. El lunes 6 de mayo vamos a hablar sobre la exoneración del IVA a los estudiantes universitarios. Vamos a estar con Mauricio Berrocal ese lunes. Y el lunes 13 de mayo vamos a hablar sobre las nuevas NIF, sobre sostenibilidad y la acción de la empresa en temas de responsabilidad social, que además es un tema que me encanta, y vamos a estar con Ronald Varela. Entonces ya saben cuáles son como todos los lives que vienen para que se preparen, y si tienen un tema de particular interés, pues entonces por favor que lo agenden. Bueno, habiendo dicho esto y regresando a nuestro tema, al tema que nos convoca hoy, el próximo 30 de abril, ya casi, es la declaración de sociedades inactivas. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Tenemos un montón de gente conectada, por cierto, entonces, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de este tema porque sabemos que es de mucha importancia, ¿right? Empecemos hablando un poquito sobre a partir de cuándo, cuáles son los periodos de esta declaración. Bien, la obligación de sociedades inactivas, aunque surge en la ley 9635, cuya vigencia inició el 1 de julio del año 2019, se implementa luego de varias fallidas resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributación hasta el año pasado por primera vez. Es una resolución importante, Vivi la acaba de compartir, pueden ubicarla obviamente en actualidad tributaria. Es la resolución MH-DGT, resolución 007-2023 del 27 de febrero del año pasado. Esta es la primera vez que se establece este deber a las sociedades inactivas. Y es un deber importante porque el año pasado, por ejemplo, cuando debía de hacerse la primera declaración en mayo, el año pasado, la primera vez fue hasta el 31 de mayo. Este año ya se ordena al 30 de abril, fecha en la que se mantendrá la declaración. La idea de tributación era que las declaraciones asociadas a sociedades se hicieran los días 30 de abril. De hecho, beneficiario final, que es un tema que debemos de tocar en un live a raíz de una recientísima, el viernes anterior, acción cautelar que promovió el Colegio de Abogados y fue aceptada por el Tribunal Contencioso, y suspende el deber en cuanto a beneficiario final de presentar poder generalísimo. Entonces, este tema, tributación quería que los deberes asociados a sociedades se presenten el 30 de abril. En este año 2024, beneficiario final se
se mueve para el 31 de julio precisamente por este deber que acabo de mencionar, que fue suspendido por ilegal. Entonces, queda solo para el 30 de abril actual la declaración de sociedades inactivas. Es la segunda declaración de sociedades inactivas. El año pasado, como dije, la primera declaración tenían que declararse los periodos fiscales 20, 21 y 22. Este año 2024, la declaración que debemos de hacer es la declaración del 2023, pero esto es obligatorio o sucesivo. Yo no puedo declarar 2023 si no he completado la declaración desde el 2020 en adelante. De manera que si por alguna razón no se hubieran hecho estas declaraciones a las que estábamos obligados el año pasado, entonces tendríamos que también declarar este año esos periodos anteriores. Ok, y hablemos de quiénes son las personas jurídicas que deben presentar esta declaración. ¿Qué pregunta, Vivi, más importante? Esta es una pregunta asociada solo a personas jurídicas. Es decir, si yo soy una persona física que no hago actividad, no tengo que presentar nada. Pero las sociedades, las personas jurídicas, sí están obligadas a presentar cada vez más deberes formales. Voy a hacer un pequeño recuento de los deberes asociados a personas jurídicas. Tenemos que presentar y pagar el timbre de educación y cultura anualmente, el impuesto a las personas jurídicas anualmente. Debemos además de presentar la declaración de beneficiario final efectivo. Y entonces se dice que las personas jurídicas, aun cuando sean inactivas, tienen el deber de presentar una declaración informativa, que es la declaración de 195. Esta es una declaración estrictamente para personas jurídicas, sociedades de capital, sociedades anónimas, de responsabilidad limitadas, entre otras, que tengan un registro especial en el ATV. Podrías anotarlo ahí, que es el registro tributario 960113. Es decir, tenemos entonces tres categorías de contribuyentes que son personas jurídicas. Las sociedades inscritas en renta, estas no tienen que presentar esta declaración. Las sociedades inscritas en régimen pasivo, que estas son las que tienen que declarar de 125 y similares. Y finalmente, las empresas o las sociedades que tienen este número tributario 960113, que es el régimen de sociedades inactivas. Otro régimen que está eventualmente asociado es las sociedades en periodo preoperativo, la 960105. Entonces, estas dos categorías tributarias son las categorías tributarias que van a estar sujetas a la declaración del formulario de sociedades inactivas de 195. No es algo que uno piense, porque ahí hay una confusión importante. De repente yo digo, no, mi sociedad no hace ninguna actividad, entonces voy a presentar la declaración. No es esa la clave. La clave es verificar si me encuentro dentro de este régimen específico, esta categoría tributaria que acabamos de anotar aquí, la 960113, que esa es la general, las categorías de sociedades inactivas o la sociedad
inscritas en la categoría 960115, que son de periodo preoperativo. Solo esas empresas, a la hora de se les va a desplegar la declaración de 195. Hablo de cómo debiera de ser, porque perfectamente puede ser que estando en esas categorías no se me despliegue el formulario de 195 y tendría yo que comunicarme a través de Travi para que me habiliten el formulario, o que yo estoy en una categoría de sociedad en régimen pasivo y por error se me despliega. Yo no tengo el deber de completar el D195 si no estoy en ninguna de estas dos categorías fiscales. Creo que tenemos varias preguntas y no sé. Tenemos, sí, no te quería interrumpir, pero bueno, voy en orden. Entonces, nos dice Omar Vallejo, esto es volviendo creo que al tema del poder, dice, entonces quedaríamos igual con el uso del poder especial protocolizado cuando se requiera. Sí, efectivamente, Marvin, y saludos, gracias por seguirnos. Aprecio mucho la fidelidad que nos sigue. Marvin, además, esa pareciera ser que es la solución cuando no es el propio representante el que hace la declaración de beneficiario final en vista de esta suspensión de la medida cautelar. Quiero hacer aquí una mención, y es que las medidas cautelares usualmente son por 2 meses. Y entonces, me parece que de aquí a los 2 meses, ya la medida cautelar, o sea, va a ser necesario una nueva resolución, porque usualmente las medidas cautelares son por 2 meses como plazo para que se establezca el proceso contencioso como tal, y ahí se mantenga la medida. Si no, la medida va a declinar. Entonces, aunque esto es cierto, espero que no sea una victoria pírrica o un alegrón de burro y no genere más confusión. Tenemos 2 preguntas de doña Lucrecia Cordero, una que pregunta sobre las sociedades civiles, así, las sociedades civiles, y después que dice, ¿qué pasa si una sociedad registra un bien en 2023 activo? ¿Se debe incluir dentro del monto a reportar? Ok, gracias doña Lucrecia y bienvenida a nuestro live de todos los lunes a las 3 de la tarde. Como digo, tenemos que revisar si esta sociedad civil, que en principio no son empresas que realicen actividad lucrativa, si tienen una categoría tributaria asociada o similar a los números que aquí he indicado. Si la tuviera, sí debe de declarar. Si no, no tiene que hacer la declaración. Y asumiendo que sí debiera de hacer la declaración, o las personas que están en régimen ordinario de declaración de sociedades inactivas y tienen activos, pues hace poco di un seminario, Vivi, sobre este tema. Estuvimos 3 horas, como 40 personas, hablando sobre el tema, porque hay muchos elementos que ver. En principio, los activos, tenemos 2 tipos de activos, o varios tipos de activos. Activos inscritos, en cuyo caso tengo que reportarlos. Activos muebles, en cuyo caso también tengo que reportarlos, que supuestamente indica, tengo que supuestamente indicar tengo la cantidad de tengo préstamos o no, si son ante una entidad financiera o no, y además quién es la persona que está obligada a pagar los gastos de la sociedad. Esto como en flash, en una respuesta súper rápida de todo lo que tenemos que completar en las sociedades inactivas. Son respuestas técnicas, pero delicadas e importantes. Tenemos una pregunta de María Isabel Salazar, que dice que si las sociedades inactivas que tienen me imagino que son depósitos a plazo, es la de 195 la que han presentado. Las sociedades inactivas que tengan el régimen, la categoría fiscal
960113 sí tienen el deber de presentar el D-195 y dentro de esa información tienen que indicar si cuentan con cuentas bancarias o bienes muebles como podrían ser haberes de esta naturaleza. Ok, dice que las sociedades inactivas que he visto, ninguna lleva registro contables, pero ¿cómo respaldan los gastos básicos que paga el representante? Timbre, cultura, IPJ, impuestos de bienes inmuebles. Bueno, yo he mencionado mi recomendación que el Colegio de Contadores debiera de generar un procedimiento ordinario sobre cómo es el registro contable de estas personas jurídicas que no tienen actividad. Sí requieren un balance de apertura y efectivamente lo importante es documentar el origen de estos recursos, y esto no es un tema contable, es un tema legal, el origen de los recursos de las personas que están aportando para efectos de poder hacer los pagos relacionados con las obligaciones de las personas jurídicas. Esto se puede llamar aportes de capital ordinarios o extraordinarios, que son los vehículos normales por los cuales la sociedad puede tener recursos, si no es que en su propio pacto constitutivo se han hecho aportes directos. Muy bien. Raimundo, hablemos ya, se nos fue muy rápido el tiempo. Cuando no le gusta lo que hace, se va muy rápido el tiempo, desafortunadamente. Pero hablemos de qué pasa si no se presenta. ¿Cuáles son las sanciones? Creo que este es un tema muy importante que no nos podemos ir sin tocar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La sanción puede ser de hasta 10 salarios base. Es una sanción enorme, porque serían casi 4 millones de colones por declaración no presentada. Tenemos un problema, y es que entre mayo del año anterior y hoy, Tributación no ha sancionado una sola persona por esta omisión. Entonces, no es que no va a sancionar, sino que el deber no ha iniciado. Yo sí hago una excitativa a todos que presenten la declaración de 195, todos los obligados deben de hacerlo y no esperen que no serán sancionados, sino que la administración cuenta con un plazo de hasta 5 años para iniciar la sanción respectiva. Okay. Creo que como se nos fue el tiempo, tengo una pregunta muy importante y es con respecto a si tenemos dudas de cómo presentarla, todo. ¿Hay alguien en el bufete de don Raimundo Bolio en Actualidad Tributaria? Es un servicio que damos, que podamos ayudar, digamos, a todo ese montón de personas que nos están viendo hoy, que tienen consultas con respecto a esta declaración. Sí, Vivi, efectivamente es un servicio que nosotros damos porque en algunas veces requerimos verdadera asesoría para entender cuánta información vamos a revelar o cuánta información no es necesario revelar. Ya sabemos la sanción que está asociada y en los teléfonos de nuestro cintillo y en nuestro correo info@actualidadtributaria.com o el 22 48 48 22 o finalmente el celular 7023 6238, con mucho gusto podríamos ayudarlos a trabajar el tema. Buenísimo. Se nos fue el tiempo. Tenemos una última pregunta. La vemos para... Démosle la feria y muchas gracias a Soluciones Integrales. Dice, si en este periodo se ponen al día las que no se han presentado, ¿también habrá cargos? Yo estoy recomendando el cumplimiento. El cumplimiento voluntario es fundamental y es fundamental para tratar de discutir ante una falta de acción de la administración tributaria cómo procederán. Por favor, porque hay muchas personas que no han presentado la declaración. Vean que son casi 400,000 sociedades y este deber es un deber que se ha mantenido en algunos pocos. Y yo sí hago la excitativa de cumplir lo mejor que podamos, cumplir a la brevedad, hágalo, y si por alguna razón Tributación le pretende cobrar, no se olviden nuestros teléfonos que lo ayudaremos para que no lo sancionen con todo el rigor de la ley.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Raimundo, por estar aquí. Muchas gracias porque de verdad hoy creo que nunca se nos había conectado tanta gente. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Si tienen dudas, ahí tienen todos nuestros canales de comunicación y saben que nos pueden contactar. Los mejores profesionales están acá en Actualidad Tributaria. Así es que, bueno, nada, muchas gracias a Lucrecia, a María Isabel, a Soluciones Integrales, a todas las personas que nos hicieron preguntas y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, Vivi.